Radio Raíces presenta Kawin, un análisis político y social con una profunda mirada reflexiva. Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, en realidad a la hora que nos escuchen, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del programa Kawin, que como ya lo dijimos es un programa de conversación, de análisis, un programa que no tiene una pauta predeterminada, sino que vamos conversando con nuestros invitados y también tratando de hacer un poco de aporte y análisis de la realidad regional, nacional e internacional, en todo su ámbito, en lo social, en lo político, en lo cultural. En el programa anterior, bueno, dimos a conocer, ¿cierto?, ya nuestra cortina musical y, bueno, hoy día tenemos también invitado, ¿cierto?, al compositor y al cantautor que nos facilitó esta canción para nuestra cortina musical también. Y me refiero a don Patricio Rossi Lobos, un compañero de luchas también, que nos conocemos hartos años con Pato. Eh, lo conocí yo por ahí, bueno, ya directamente, porque antes lo veía también cuando era chico yo, y Pato era un poquito más grande que yo. este, lo veía en las calles, bueno, y por ahí nos fuimos conociendo con Patricio en el Sindicato de la Construcción, ¿ya? El histórico Sindicato de la Construcción de los años 80, donde era un espacio democrático, un espacio de lucha contra la dictadura en aquellos años. Y bueno, Patricio Rossi Lobos es un, como dije, un cantautor, pero además artesano, un gestor cultural, y tenemos el agrado de estar con él hoy día acá. Pues, así que bienvenido, Patricio, a este nuestro programa Kawin, que como lo explicamos y te lo vuelvo a repetir acá, es un programa que tiene su origen, ¿cierto?, en una palabra del mapuche, el mapudungún, pero que en su esencia original es un conversatorio sobre temas importantes de la comunidad. Así que ese es nuestro Kawin, compañero. Hola Bruno, bueno, decirte que es un gusto estar acá compartiendo contigo estos micrófonos de esta radio que está comenzando sus pasos y Radio Raíces, que espero que vaya difundiéndose porque siempre necesitamos de este tipo de comunicación para poder sacar también las verdades que se van ocultando en estos momentos tan complicados que vivimos en nuestra nación, digámoslo así, media Efectivamente, perdida. ese es uno de los objetivos de Radio Raíces de la Patagonia, que quiere dar estos espacios a, bueno, a los vecinos, a los cantores, bueno, a todo aquel que se atreva, ¿cierto?, a estar acá, porque ese es nuestro compromiso, de empezar también a levantar la voz desde la base social, como te digo, eh, conversar sobre distintos temas desde nuestra mirada, porque no siempre podemos esperar que todo sea entregado y analizado por los expertos, entre comillas, porque hay varios que se dan de expertos, pero la verdad es que, bueno, finalmente dejan mucho que desear. Pero la idea nuestra es justamente hablar con personas como tú, con gestores culturales, con consultores. Bueno, primero me gustaría, para que le contemos a nuestros auditores, a nuestros televidentes, porque esto también va a estar saliendo por las diferentes plataformas de Radio Raíces, en YouTube, Spotify, Instagram, también en la página de patagoniaunida.cl. Así que ahí nos van a estar viendo seguramente. No somos muy encachados, pero bueno, es lo que hay. Así que pues, nos van a ver igual. Así que, compañero, bueno, cuéntanos tú. Yo sé que tú eres nacido en el norte de Chile, o allá del desierto te viniste acá a la Patagonia, a este verde maravilloso que tenemos. Así que cuéntanos un poco eso, cómo Sí, llegas acá. Qué sé. bueno, esto fue como en el 80 que yo me vine, estaban muy convulsionadas las cosas en Santiago, estaba en ese tiempo con algunas miras de, digamos, mi plan, mi proyecto musical, tenía que hacer 2 años más de composición. Eh, ahí que era mi mira hacerlo en la Universidad de Chile en Santiago. Yo había estudiado en el Conservatorio de la Universidad de Chile de Antofagasta. Entonces, ahí son 6 años de conservatorio y de ahí venía lo que se refiere a lo último que viene de esta carrera musical, que es cuando tú
vas por el último paso, 2 años de composición o arreglos musicales. Tiene mucha dirección de orquesta también, entonces tiene mucha variedad la música. Y es de largo aliento estas carreras. Sí, sí. Se va perfeccionando. De ahí, como te digo, en Santiago, que estuvimos un tiempo ligados a la literatura, con gente que estaba vinculada también a lo que era la lucha en ese tiempo eh, que se estaba dando, estábamos tan agobiados en el año 80 que se dijo vamos a apretar el cinturón y las Sí. cosas no salían por ningún lado. Entonces, En donde reinaba, me acuerdo, el PEM y luego el POC, que también claro, se creó. En esa sí, época, una época compleja económicamente y políticamente, de todo en realidad, porque sí, era bien complejo el panorama, difícil. Así que claro, en ese porque contexto tú estabas estudiando. eh, bueno, tú ahora efectivamente ahí lo mencionas, tú eres profesor de música, por lo que yo recuerdo también. Y bueno, querías perfeccionarte. Y ahí, cómo se da esto estando en Santiago? Nace esta idea? Porque la Patagonia en aquellos años era, si hoy día estamos aislados en muchos aspectos, en ese tiempo era peor. O sea, no había muchos vuelos, solo barcazas, caminos no había muchos tampoco. ¿Cómo llegas? claro, ¿Cómo se te ocurre venir acá a mira, la región? estaba muy difícil allá. Nosotros estábamos vinculados a grupos, digamos, de intelectuales, entre esos estaba Pedro Lemebel, José María Memet, mucha gente que estaba vinculada inclusive también a la sociedad de escritores. Entonces, teníamos un trabajo en la sociedad de escritores, pero las cosas, Te voy a correr un poquito el micrófono, que parece. sí, Ya. las cosas se fueron poniendo un poco pesadas, muy pesadas, entonces hubo gente que se tuvo que ir de Chile en ese momento, en el año 80 que estoy hablando. Así que de repente había un cansancio de todo lo que estaba pasando y me surgió la idea de viajar a Aysén, porque yo tenía un pariente acá que estaba hace unos años acá y me decidí dar ese paso. ¿Mm? Por un lado era complicado porque la música a veces no me iba mal en Santiago, a pesar de que había una represión. La música siempre estaba entrando en lugares, en peñas, Había pero harta actividad cultural en sí, aquellos años, sí, a pesar de todo. sí. Entonces, bueno, tomé la decisión de venir por estos lados a ver qué pasaba y al final me fui quedando. Aquí también se dio, como decías tú al principio. Yo me incorporé a lo que se estaba haciendo en la lucha para recuperar la democracia y seguimos con ese trabajo que fue después en el Sindicato de la Construcción, donde tuve el gusto de conocer a tu familia, también a un Bruno que era un niño todavía. Entonces hubo una historia muy bonita ahí que no se ha contado del Sindicato de la Construcción. Tal vez en algún momento escriba algo sobre eso, que terminó en uno de los atentados más fuertes que fue acá en Sí. Aysén, que fue incendiar el lugar. Entonces, sí, Sí, sí. Y de ahí para adelante ya vamos llegando a los 40 años acá. claro. Sí, pues lleva un buen tiempo ya. Oye, Pato, bueno, efectivamente, mira, yo no sabía que habías conocido a Pedro Lemebel, entonces estuviste con él, bueno, compartiste en grupo, Sí, ¿cachai? Eso, lo que acabas de mencionar. Cuéntanos un poquito bueno, De Pedro Lemebel, de, que para los que no lo conocen, un poeta chileno fallecido ya hace un par de tiempo, fue parte de las disidencias que se le denomina hoy día. Eh, bueno, este compañero también, un compañero de izquierda, por eso digo compañero, aunque podemos decir compañero de distintas formas, pero en este caso un compañero de izquierda que fue también importante en ese periodo que justamente tú estabas contando y que fue uno de los que visibilizó la lucha por los derechos, eh, en este caso de los homosexuales o de los derechos sexuales en el fondo mm, también. Es uno de los precursores, a lo menos que yo recuerde. Así que cuéntanos un poquito de Pedro, cómo lo conociste, de claro, dónde. mira, eh, acotar también que se viene un libro referente a lo que fue, inclusive antes su militancia, la vida que llevaba Pedro. En este caso, en ese tiempo él era Pedro Mardón, que llevaba el apellido de su papá, después optó por
el apellido de la mamá Mata. es lo que era como escritor. Bueno, eh, yo sabía sobre su escrito porque ahí en la sociedad de escritores se ponen los libros y se lee mucho, eh, se ejercita mucho la poesía, entonces la prosa. Y en una de estas cosas ahora que está saliendo es que va a haber una publicación de una biografía de él, que lo está haciendo un productor, Simonetti. Entonces también me había llamado para preguntarme referente a algunas cosas de él, de su vida. Entonces nosotros teníamos un taller en ese tiempo que se llamaba Taller Ariel, que funcionaba en la Sociedad de Escritores. Entonces hacíamos trabajo de folletería, cosas así, y también de presentaciones. Hicimos un sinnúmero de presentaciones en el Instituto Francés, en el Goethe, del Instituto Alemán. Recorrimos un montón de escuelas presentando diversos trabajos que hacíamos entre poesía y música. El asunto. Lo más bonito fue que llegamos a hacer un trabajo muy elaborado, que fue las 5 maneras de amar de Sigmund Freud. Eh, y eso lo llevamos a un montón de lugares. Entonces yo conservaba la fotografía, tuve el gusto de que se comunicó conmigo este productor, biógrafo, y por contacto, por ahí, y yo tuve el gusto de entregarle ciertas fotografías, ciertas Ah, cosas que tenía, material. mi evidencia que tenía con todo el grupo también de gente que habitamos el grupo Ariel. Fue una muy bonita historia. Del grupo Ariel, miren, hay cosas que uno, a pesar de tanto tiempo que nos conocemos, hay cosas que desconoce, ¿cachai? Bueno, yendo a eso, por ejemplo, yo acá me he encontrado con algunas otras personas también que en la época de los 80, cuando tú llegaste, también existía, como bien tú algo adelantaste, dijiste, me integré a lo que se estaba haciendo acá. Y entiendo que acá también había un grupo entre los cuales la persona que uno más recuerda por su, por su nombre, digamos, era Oris Donoso. Yo entiendo que también existía un grupo donde participabas tú, habían otras personas más, que eran aquí en Baqueano, en el antiguo Galpón, creo. Claro, ¿Cómo era eso? mira, el galpón fue, digamos, eh, un movimiento que hicimos nosotros, como que se dijera yo, un movimiento que llegamos a denominar arte joven. Bueno, ¿cuál era el fin de este movimiento? Era hacer una sinergia cultural, ¿ah? Como un poco, había una caída de apagón cultural en ese tiempo, pensando que estábamos todavía con dictadura. Entonces se necesitaban espacios donde poder abrir el diálogo hacia las comunidades que estaban con este susto de no salir, entonces, claro, ya teníamos el bastión que teníamos en el Sindicato de la Construcción, y de ahí comenzamos a iniciar este proyecto que con disposición de algunas personas que estaban ahí, empezamos a gestar este movimiento en el galpón, que dio muchos resultados también porque habían veladas que estaba lleno, hay muchos buenos recuerdos también de eso. Ahí estaba, me acuerdo, no me acuerdo el nombre del el profe Átomo. Sí, claro, él como poeta también, Sí, el René Vargas. René Vargas. Claro, él como poeta hizo grandes aportes también. O sea, yo perdí, eh, eh, no sé dónde estará ahora él, pero siempre van los Creo recuerdos que por está en ahí. Santiago. Sí, Creo que sí. está en Santiago. Los recuerdos para él, porque era una gran persona y un gran poeta también a su manera de escribir. Sí, sí, era como quizás como nuestro antipoeta, una cosa así. Sí. Yo igual, bueno, tuve la suerte de igual de conocerlo, compartir, fue después profesor de mi hijo, le hizo clases también, y lo conocí también en aquella época. De hecho, estuve bueno, en alguna oportunidad estuve en el galpón, me acuerdo que tenían como el escenario, eran puros colibres, ¿cachai? Sí, Era sí, caña, sí. caña, y era bien cachado. Yo no sé cómo llegué, pero yo en ese tiempo era súper cabro chico, y, y ya andaba metido por ahí en algunas cosas. Mira qué bonito, o Bueno, sea,
Fíjate que conjuntamente con eso, con la misma idea del galpón, después surgió todo esto, lo que fue que también que eh, eh, organizamos todo lo que fueron los encuentros ecológicos, Sí, que pudimos llevar mucha gente a lo que eran en La Hogana, lo hacíamos en encuentros, teníamos la disposición que nos pasaban en ese tiempo La Hogana. Ya estábamos, habíamos recuperado la democracia ya. sí, eso fue en Entonces, los principios de los 90. de los 90. Sí. Entonces, con mayor razón empezamos a darle énfasis a lo que eran los movimientos ecológicos. Entonces hicimos 3 encuentros ecológicos, me acuerdo, que trajimos gente de otros lados. De hecho, uno de los encuentros fue binacional, vinieron artistas de Comodoro, de otros lugares de Argentina, a compartir todo lo que era esto de empezar a dar los pasos con los movimientos ecológicos. Sí, pues, cosa que en aquella época era innovador, porque de verdad que creo que se hablaba poco de eso, o sea, de hecho se hablaba nada en el fondo. Y estábamos recién iniciando este periodo de la democracia, entre comillas, y claro, era algo innovador, cosa que hoy día, si bien es cierto, no es innovador, pero está como de a la caída, digamos, el tema, porque estamos tan inmersos en el consumismo, estamos tan inmersos en nuestro individualismo que nos olvidamos de nuestra madre naturaleza, pues, de lo que nos rodea, de que finalmente eso es lo esencial para la vida. Si no tenemos, no protegemos lo que está en nuestro entorno, no hay vida. Mm. Entonces, mira qué importante lo que hicieron en aquella época y que, bueno, ha continuado, como te digo, y bueno, una de las razones y las causas de tener este medio de comunicación y este programa también es justamente eso, hablar sobre nuestra madre tierra, defenderla también, ese es un compromiso que hay desde este medio de comunicación y en lo particular también de este programa. Oye, pero me gustaría un poco, porque al final no me contaste mucho de hablemos de tu infancia y adolescencia, no sé, podríamos quizás conversar un poquito de eso, porque igual es importante conocer al Pato pequeño, al Pato chiquitito. ¿Dónde naciste finalmente? ¿En Sí, pues, Antofagasta? en Antofagasta. Ya. Yo ¿Cómo vengo fueron tus primeros de años ahí? gente de familia que vivió en la Salitrera, María Elena, Pedro Valdía, y después bueno, con mi gente, mi otra gente que eran inmigrantes que llegaron de Italia y se instalaron, en vez de irse para Argentina, en ese Se tiempo, quedaron acá. se pasaron por el estrecho de Magallanes y se fueron a instalar a Antofagasta, justamente, porque había un auge de la salitrera en Claro. ese tiempo. Estaba el salitre en su mejor auge, estamos hablando de antes del 1900. Sí, Entonces, ahí llegó un poco mi gente también inmigrante y se fue forjando toda mi vida ahí en el norte, entre las playas y el desierto. Y la música también, porque es una de las cosas que para mí ha sido importante que eh, con los negocios que tenían mi abuelo en este caso, él traía instrumentos, importaba instrumentos. musical. Tenían como una pulpería, que ahora Ya. como supermercado, una cosa así. Entonces traían, importaban instrumentos musicales, entre eso, bueno, estaba mi viejo también que empezó a ensuciar los instrumentos y de ahí me pegó todo el tema de la música desde chico y de ahí uno no sabe hacer más que eso. Claro. No, pero la hace súper bien en todo caso. O sea, yo entiendo que igual, bueno, de hecho tienes varias canciones, varias producciones también que has logrado plasmar, digamos, en disco y otras más que seguramente deben estar por ahí esperando su momento también. Sí. Y fuera de eso también eres artesano y eso viene de que tú dices de tu papá, de tu abuelo, ¿de dónde viene la beta artística, digamos? La del artesano, la de la música, como te digo, fue una cosa que, que tuve desde siempre. O sea, Ya. no es una cosa que mi viejo me tenía en brazos y estaba con una guitarra, así que él no, él era, tocaba guitarra, cantaba, tocaba otros instrumentos también. Entonces, ahí no salí nunca más de ese lugar. O sea, de hecho lo perfeccioné, como te digo, en el conservatorio. Entonces mi vida transcurrió toda desde ese tiempo en la música, que se ha ido también
repartiendo ahora con mis hijos, con mis nietos, que también son músicos. Sí. Alén, por ejemplo, él vive en Antofagasta y es músico de carrera también. O sea, él dice con orgullo, bueno, yo soy músico de tercera generación porque mi hijo también es músico en Antofagasta. O sea, tenemos una trayectoria ya musical, digamos, de tercera generación. Entonces se siente muy orgulloso de eso. Tú lo puedes buscar a alenrossi.cl y vas a encontrar su música, o también es director del grupo Mística Show, que es un grupo de 15 músicos pero que tocan puros vientos. Mira. Claro. Sí, no, si aprovechemos de hacer igual publicidad, si esto también es importante, Sí, que conozcamos sí. nuestra música, nuestros artistas de todo el país en realidad, porque Claro. hace falta, digamos, eso. Estamos demasiado invadidos por música que de repente no dice nada. Bueno, si se le pudiera llamar música en realidad. Así que bueno, Pato, estamos aquí en Radio Raíces, nuestro programa Kawin. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a colocar un tema y después lo vamos a comentar. Pero vamos a seguir hablando de ti, de tu trayectoria también, que me gustaría conocer. Y vamos a entrar también a otros temas quizás un poquito más puntudos, porque tú también tienes opinión. Has pasado, yo hacía recuerdo, te iba a preguntar, después me lo responde. ¿A qué edad te viniste a Santiago y a qué edad te pilló el golpe de Estado, no sé dónde? Porque tú has pasado a lo menos 3 revoluciones. Así que ahí vamos a conversar sobre aquello. Generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio como quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Yo soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia generación que ve posible la vida, la que recuerda encendida a aquel que un día cayó, la que persigue el calor, que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus fotos por algo mejor. Soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino
para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Yo soy de esta generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia Bueno, estamos de vuelta acá en nuestro programa Kawin de Radio Raíces, así que los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y también en la página web www.patagoniaunida.cl, donde ahí van a estar todos los programas de Radio Raíces, incluido por supuesto nuestro programa Kawin. Continuamos acá con Patricio Rossi. Bueno, Pato, mira, yo entre las cosas que estamos haciendo acá, colocamos un tema que se llama Mi Generación, de un cantor que tú ubicas también, Francisco Villa. ¿Y por qué colocamos esta canción? Porque igual creo que en alguna medida, a pesar de que somos de algunas generaciones distintas ambos, pero también nos unen cosas, digamos, que se expresan en este tema. Así que ahí nuestros auditores escucharán esto y bueno, y eso también nos da pie para conversar de lo que te estaba diciendo antes de que hiciéramos esta pausa. Te decía yo, bueno, tú has pasado 3 revoluciones y digo yo, bueno, que no es una frase mía, tampoco te tengo que reconocerlo, es una frase de Manuel Riesco, director de Senda, ¿ya? Que también lo debes conocer. Sí. Y él refiere a esto diciendo que, por ejemplo, él estuvo en la época de la Unidad Popular, ¿cierto? Ya era una persona adulta, tú a lo mejor eras un joven, un adolescente, no sé. Después estuvimos en la época del 73 en adelante, donde también, ¿cierto?, hubieron las luchas sociales reivindicativas y para recuperar la democracia, que tú bien lo comentabas. Y hemos pasado, yo diría incluso nosotros, acá en la región, una 4ª revolución. Porque acordémonos que en el 2012 también hubo un movimiento social acá importante que nos trajo algunos prejuicios, o perjuicios más bien, más que prejuicios, perjuicios, pero también cosas positivas. Y dentro de eso yo destaco siempre lo que es la inauguración y lo que hoy día tenemos una universidad, que es la Universidad de Aysén, ¿ya? Y la 4ª que podríamos estar hablando es lo que pasa en 2019 a partir de la revuelta popular. Entonces, igual me gustaría que conversáramos un poco de eso, cómo viviste tú el proceso, por ejemplo, de Unidad Popular, qué edad tenías tú, cómo fue tu experiencia, y luego de ahí me sigues contando cronológicamente, bueno, cómo vienen después las otras situaciones, porque bueno, en el ámbito cultural que tú te desarrollabas también fue bastante compleja y difícil para hacer arte en esa época, algo tú nos decías hace un rato también. Así que cuéntanos, Pato, de eso. Bueno, lo primero, el golpe de Estado que se gestó el 73, yo alrededor de 19 años tenía. Y bueno, tuve la oportunidad, no el gusto, porque no fue un gusto, fue la oportunidad nomás de siempre estar acercado. Me interesó mucho seguir todos estos foros políticos que había en ese tiempo y en una televisión en blanco y negro todavía, así que y también haber escuchado el último discurso que dio Allende para el golpe de Estado. O sea, uno ahí ve el mensaje que manda el mandatario Allende en ese tiempo, el cual nunca llamó a la gente a que saliera a las calles.
sino que la gente estuviera en sus casas, y eso denota de que nunca hubo una intención golpista como ahora quieren instaurar algunos que no saben de historia definitiva, pero que están en la política que está fluyente últimamente. Entonces, es por eso que rescatar todo este tipo de radio es necesario, como te digo, haciendo un paralelo para poder eh, decir las verdades, porque aquí hay un problema dentro de las comunicaciones que tenemos, que todas están coartadas. Entonces, todos los ciclos que han ido pasando, como dices tú, mucha juventud no está teniendo derecho a esta información. De hecho, la educación cívica la sacaron. Entonces, hay muchas cosas que van pasando por estos caminos que a veces no han sido los mejores, porque la difusión ha sido escasa y bueno, tú sabes que más que sacar cosas al limpio, hemos tenido un poco de derrotero en esta lucha. Parece que nunca se acaba esto. Pero yo le digo a los jóvenes ahora, bueno, hay que tener paciencia. A lo mejor uno se le van los años en esto de lucha y de opinión, pero es así el mundo que vivimos acá en nuestro país, que es un mundo que se instauró después de la dictadura, un mundo neoliberal. Aquí está el experimento neoliberal. Exactamente, bueno, eso de- siempre se ha a nivel mencionado. mundial. Siempre se ha mencionado, siempre se ha dicho que Chile fue el experimento del neoliberalismo, ¿ya? Ah. De lo que hoy día conocemos como neoliberalismo. Oye, Pato, ¿tú estabas en Antofagasta? ¿Dónde estabas? En Antofagasta. En Antofagasta. Claro. Ya, claro, ahí, bueno, después llegas a Santiago, te involucras en lo que tú contabas acá en el medio cultural, entre otros con el MB, ¿cierto? Y otro, el grupo Ariel, que tú nos nombrabas hace un rato. Eh, bueno, llegas a Coyhaique, bueno, y ahí yo creo que un poco más podíamos conversar porque en aquella época justamente nos empezamos a ubicar, nos conocimos en el sindicato, que igual era un espacio, como decía antes, de resistencia, digamos, y de batalla contra la dictadura y la recuperación de la democracia. Eh, Estaba la Peña también ahí. Algo nos podrás contar de eso, de esas experiencias, de ese tiempo. ¿Cómo lo...? Bueno, pues, desde el punto de vista humano, imagino que fue bastante complejo, pero desde el punto de vista, a ver, cultural y personal, emocional, ¿cómo hoy día recuerdas eso? Bueno, la peña surgió también por una necesidad, ¿cierto? Había que tener comunicación, la gente, conjuntamente también, o sea, estuvo un paralelo, que estaba el Galpón, estaba el Sindicato de la Construcción, que era el principal bastión, y de ahí nosotros deslindamos eh, en un grupo de gente, de músicos, y también que llegó, se avecindó acá en esos tiempos Manuel Araya, un gran músico también, vocalista, y que me encanta su salsa, lo que hace él, una de las mejores voces en la salsa nacional. Y se quedó acá en Coyhaique y bueno, aportó con el local. Y de ahí comenzamos una especie de canto de culto, porque eh, todos los fines de semana llenos, ahí estábamos Nacho Ríos, Oscar Files, Manuel Araya y yo, que éramos los estables ahí sangrando nuestras uñas, nuestros dedos, porque los micrófonos no eran los mejores, y también mucha gente, pero era mucho calor. A mí me han hecho varias entrevistas para recordar la peña en el valor de aporte también que fue, porque yo te voy a decir una cosa, gran parte de la gente que desfiló por la peña, digamos, los que llegaron a estar en nuestro local, llegaron a ser autoridades también. ¿Mm? Eh,
De ahí hay otras cosas más que hablar referente a eso, sobre la opinión que tengo yo de Importante, o poder, sea, claro. si quieres la damos al tiro, si esa es la idea de conversar, Claro, porque mira, siempre el tema de, de ser, cuanto dijera yo, estar con las botas puestas, luchando por una cosa, pero cuando llegamos, ya tuvimos la lucha del no. ¿Ya? Nosotros ahí mismo en La Peña, que estábamos trabajando todavía ahí, levantamos inclusive la cenefa gigante esa que se hizo en la calle Bilbao. luego con Que, ello. claro, que es el saludo de Allende con la mano arriba y las banderas de Latinoamérica. Bueno, empezando, hay fotografías, filmación sobre eso. Nunca supimos dónde fue a parar el paño, porque eso era de colección, era de museo. Oye, pero como otras tantas cosas, nunca supimos sobre algunas cosas que se dijeron que se iban a hacer, por ejemplo, el programa que se habían armado, por ejemplo, yo recuerdo que se hablaba de revisar las privatizaciones que hizo la dictadura. ¿Dónde habrá quedado esa idea? Todo, claro. Bueno, parte de la base que yo en ese tiempo me quedé con La Peña y nos pagaron súper mal porque la gente se volvieron unos verdaderos escualos. Cuando llegó la democracia nosotros pensábamos de alguna forma, y ahora va a caminar el hombre nuevo que aprendió, con las muertes, con todo esto que, que vimos, va a surgir el hombre verdadero y vamos a volver a una democracia. No, Chile aprendió de esto. No, no aprendió nada. Nos dejaron, a los artistas nos dejaron solos. De hecho, te doy la mejor ejemplo, que ni siquiera fueron capaces de celebrar el no, como una instauración. Era un hito histórico, se le había ganado a la dictadura, ¿cierto? Pero no fueron capaces. De hecho, una vez tuvieron un atisbo de hacer una celebración del no. La misma gente que ya tenía trabajo, estaban trabajando, el jefe de gabinete, ¿ya? Y me llamaron para organizar, pero no pagaban un peso. O sea, habíamos llegado a la democracia, ellos estaban instaurados, estaban ganando su plata ya en el mundo de los escualos de esta democracia que tenemos, y entonces me llamaron para que yo fuera en forma gratuita a aportar para el no. Eso lo encontré ya una desilusión, una vuelta de espalda a lo que habíamos construido. Yo en ese tiempo cantaba 3, 4 canciones que eran mis caballitos de batalla que se hacían en el Cine Colón. La última presentación que hubo fue en la explanada del Avisto Domingo Silva. La última que hubo, que estábamos con agentes de la CNI que nos estaban monitoreando. Pero Sí. de ahí hubo un olvido de la propia gente que habíamos gestado, un olvido cultural, lo llamo yo. Sí, bueno, efectivamente, eso es una de las cosas que yo, mientras te hablaba, recordaba esto, el tema cultural, que hubo un bajón, digamos, y un descuido, como bien tú lo planteas, de toda la gente que desde el mundo cultural se la jugó por obtener estos espacios democráticos. Yo hablo de espacios democráticos porque también hay que reconocer de que cambiaron algunas cosas, pero lo esencial no ha cambiado. Lo esencial lo seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Tenemos espacios democráticos que hemos entre todos construido y lamentablemente los discursos van cambiando, digamos, se acomodan. Y eso mismo me trae justamente a épocas más recientes, y por eso yo antes mencionaba el movimiento social del 2012, acá en la región, donde yo te vi a ti en distintos espacios también apoyando, ¿cierto?, el movimiento que era de muchos actores en realidad. Acordémonos del tema de los pescadores, el tema de, bueno, de educación, que como decía yo está en la universidad hoy día, el tema de salud, el tema de los caminos, de la calefacción. Y yo a ti te vi ahí, entonces igual, sabes que igual creo que merece un reconocimiento, humildemente, de mi parte por lo menos, de tener a una persona como tú, porque a pesar de todas las desilusiones, porque yo cuando te escucho encuentro que hay
desilusión, como quizás podemos tener dos. Pero a pesar de todo eso, tú estás y has estado y seguramente seguirás estando en estos espacios de conquista, estos espacios también democráticos que hemos tenido. ¿Cómo viviste tú también el tema del 2012? Cuéntanos un poco de tu gira, porque yo recuerdo que fueron a Puerto Aysén, Sí. estuvieron acá. ¿A dónde fue? Para el... El 2012, el movimiento social del 2012. Ah, sí, ahí estuvimos, claro, yo creo que el movimiento social de 2012 despertó todo un tsunami hacia el norte. Acuérdate que después hubieron protestas en varios lugares de Chile que después se dice inclusive que reventó con movimientos ya fuertes en Santiago, ¿cierto? El estallido social, creo. Entonces, bueno, fue muy fuerte, la verdad, porque nunca pensé que la gente iba a llegar a ese punto. ¿Ah? Porque yo vi gente transversal, o sea, había una lucha por los intereses que tiene Aysén, también, en el movimiento social, o sea, hay que pensarlo así. También la llegada de los artistas que vinieron y ya, porque siempre ha sido una entidad musical que ha estado siempre presente con todas estas realidades que pasan en nuestro país. O sea, tenemos gente que ha estado siempre en esta lucha. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas que pasan por debajo, mucha agua por debajo del puente. Sí. Que tú dices, ¿se lograron cosas? Sí, se lograron cosas, pero por otro lado se perdieron cosas. Se perdieron muchas cosas que iban de acuerdo a las necesidades de la gente. ¿Ya? Y el mejor ejemplo fue que en ese tiempo dijeron, se van a juntar 75.000 metros de leña para repartir a la gente. Yo me acuerdo que estaba en gira por Puerto Aguirre y la leña llegaba a 105.000 pesos el metro, porque empezaron a negociar. ¿Y quiénes entraron en ese negocio? Los más grandes potentados de Coyhaique. Y la leña que costaba en ese tiempo costaba menos de 10.000 pesos. Después la leña se instauró como precio ya normal. El metro de leña en 20 lucas. Sí, mira, eso fue ese fue el regalo que nos hicieron después de todo esto. Sí, eso me trae a la memoria algo quizás que no tiene una relación directa de lo que está sucediendo hoy día, por ejemplo, con la situación de Cuba, con la situación de Venezuela, la intervención que hace el imperialismo en Venezuela y las amenazas permanentes, bueno, más de 60 años con bloqueo Cuba. Y hace unos días atrás se hizo esta fiesta que hacen los Yankees, el Super Bowl, no sé si la hemos escuchado, que la verdad es que uno escucha, no tiene mucha idea de qué se trata, pero es un show, al final igual hay un show artístico, donde ponen a un personaje como el Conejo Malo, ¿cómo se llama? Yo le digo en español, el Conejo Malo. Y el hombre sale hablando, diciendo cosas contra, entre comillas, la discriminación. Pero ahí hay un negocio. Entonces me hiciste recordar por el tema de la leña, o sea, ¿quiénes ganan al final en algunas cosas y nos hacen creer que nosotros ganamos? Evidentemente hay cosas que perdimos, como dices tú, el aumento de la calefacción fue evidente. La carestía. La carestía, claro. Fue evidente. Pero hay dos miradas, por eso me trajo este recuerdo porque tampoco hay que engañarse que este personaje sea hoy día el Conejo Malo, que sea una persona revolucionaria y que quiera realmente... Hay un negocio detrás de eso. Bueno, yo no miré, no he visto, en realidad los juegos estos del fútbol americano que le llaman ellos. No he visto el show de Bad Bunny. Yes. Entonces, pero ¿qué pasa? Que él es una de las personas, el rey del marketing. ¿Sí? Entonces, detrás está, ¿cuánto se llama el otro cantante? Rick Martin. Sí, que ha tenido un mundo muy oscuro él, con cosas
sexuales también. La Lady Gaga, que Claro, apoya el sionismo. Lady Gaga, Sí. según, no sé, también. Entonces, son personajes que al sistema, digamos, le convienen más que no le convienen, porque si tú Exacto. sacas las letras de las canciones de él, son unas letras absurdas. Rescato lo que hizo en su puesta en escena. ¿Mm? Después, a raíz de esta puesta en escena, esta puesta en escena que hizo que no solamente es América para los americanos, sino que existe todo un Iberoamérica. Entonces, y los derechos. De ahí me motivé un poco a buscar alguna información sobre el personaje y me interesó bastante porque tiene una opinión bien concreta sobre la política. O sea, el sujeto, el artista dice, si hay un político malo hay que echarlo, si no se cumplen los programas hay que echarlo. Y creo que también hay una síntesis ahí que hace que nos toca a todos también, porque acá en nuestro querido Chile, si fuera por eso tendríamos que echar a mucha gente que ya no merece ni mirarle la cara en la televisión, te voy a decir una cosa. Así que Sí. el impacto a lo mejor sí puede resultar positivo. Sí, bueno, por eso yo te lo saqué como un ejemplo nomás, Ujú. porque finalmente nos interesa un poco hacer ciertas comparaciones. Yo efectivamente creo que acá en Chile nos pasa algo que no es una cosa, digamos, de las personas en particular, sino que todo un modelo que está diseñado para que nosotros, por ejemplo, no tengamos memoria, para que no hagamos análisis, no conversemos estos temas, porque si tú le planteas cosas a las personas, muchas veces ocurre de que la gente no tiene opinión porque cree que eso es malo tener eso. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando de tu trayectoria, de tu proceso, digamos, y todas tus luchas que también has dado, bueno, estábamos en la época del 2012, pero el 2019 también me gustaría saber, bueno, algo adelantamos, tú también estuviste movilizado como muchos de nosotros por las demandas concretas y sociales, políticas que habían. Pues, o sea, yo creo que eso es lo interesante finalmente, rescatar eh, esas demandas, porque finalmente no se han resuelto. Entonces, tú qué experiencia, desde tu experiencia más bien dicho, qué nos puedes decir respecto a esto, a lo que hoy día, lo que ocurrió en 2019, lo que estamos viviendo hoy y lo que se acerca, digamos, en este nuevo gobierno? También es importante. Sí, bueno, tenemos claro que para el 2019 la gente estaba pidiendo los derechos, ¿cierto? No más FP, ¿cierto? Que hay muchas cosas, puntos que se estaban pidiendo y que deslindaron para llegar a una nueva constitución, que fue también que la peor pesadilla fue haber perdido la constitución, que era una constitución de ejemplo para el mundo, pero aquí primó La mentira. la mentira, el mentir, televisión. Entonces la gente tuvo un desacierto porque no supo entender la comunicación que tenía que haber después de ese estallido social que pedía los derechos. El mejor ejemplo que podemos poner en la mesa es que todavía no se encuentran los culpables y que quemó el metro. O sea, aún no. Después, si tú ves, el propio gobierno militarizó más la Gualmapu. zona, claro. Sí. Entonces, injustamente, tú estás viendo que ahora están saliendo a la luz que todo fue una mentira en lo que fue en los incendios que hubieron. Entonces, sí, estamos rodeados de muchas cosas que a veces son engañosas. O sea, ahí la gente tiene que aprender un poco más a buscar la noticia, porque si tú vas a aprender la televisión te va a estar mostrando un meme que cuando está de gusto está bien y otras veces está en locura total. Entonces no podemos tener gente así y otros personajes que están dentro de la televisión que uno sabe abiertamente que no representan absolutamente nada, una televisión nacional que no nos representa. Entonces todo eso hace un conjunto Bueno. de cosas para que el neoliberalismo sea
pucha, esté arriba de la nube. Bueno, como dicen, no sé si es el dicho así, porque yo de repente soy malo por los dichos, pero dicen que el que tiene la plata pone la música, ¿o no? Sí, sí. Bueno, Claro. el mismo Lago lo dijo en Icares. ¿Ah? Aquí hay cosas concretas, lo demás es música. Claro. Eso lo dijo Lago, no lo dijo nadie más y lo dijo ante los empresarios que lo aplaudieron. Él fue uno de los máximos, digamos, que Fue catapultó el, el tema hacia los empresarios también. O sea, fue el tipo, mejor presidente para los empresarios, justamente. por supuesto, Acordémonos, claro. acordémonos del famoso CAE, que bueno, ahora hoy día se había dicho que se iba a terminar. Bueno, hay tantas cosas que se dijeron que finalmente yo creo que justamente esas cosas son las que hacen mal a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se desilusiona. Y bueno, yo hablo de eso porque cuando empezamos a conversar, Pato, uno entiende que hay cierta desilusión, pero también rescato, como te decía, de tus palabras, más allá de la desilusión, es la perseverancia. Y eso lo que importa finalmente es perseverar, es conversar, es buscar caminos para seguir avanzando, porque de eso se trata la vida, de no Sí. quedarse estancado. Mira, los mejores ejemplos te puedo poner yo que son los propios gremios que existen. Si nosotros nos avecindamos acá en nuestra Coyhaique, los gremios tienen locales, tienen todo eso, pero ellos para el estallido social, a mí personalmente me invitaron a que estuviera, no cumplieron porque se esperaba que llegaran los dirigentes, iban a llegar la gente a la plaza, mucha gente, no llegaron sus socios de los diferentes estamentos, digamos, de agrupaciones que hay acá. Entonces, cuando ellos tienen lugares donde tú puedes hacer una sinergia cultural para estar juntando a sus propios socios, sino que los mantienen disgregados. ¿Para qué tienen locales entonces? Mira, esta radio está comenzando recién y es una radio súper atractiva, entre paréntesis, te quiero mandar un saludo a Rocío Sáez, que está dentro de las perillas acá, un saludo para ti, Rocío, y que es una radio súper agradable. Entonces ellos no son capaces de hacer esa sinergia. Bueno, de eso se trata la radio Raíces, Pato, y así que bueno, estamos igual con los tiempos como en todos lados, de repente acotados, así que te quiero agradecer tu participación, agradecer también que nos hayas facilitado el tema que es nuestra cortina musical. Y bueno, y esperamos quizás en alguna otra oportunidad volver a conversar contigo para que los auditores y los televidentes de Radio Raíces puedan también interiorizarse un poco más de tu quehacer actual, que eso es lo que nos va a faltar hoy día conversar. Pero el tiempo nos pilla, así que eso, Patito, un saludo, no sé, o algún mensaje para nuestros auditores. Bueno, primero un saludo para la Radio Raíces, seguir por esta proyección. Y faltó tiempo, para otra vez podemos conversar sobre propiamente tal mi música, traer la Exacto. música para que la gente la pueda escuchar y poder conversar sobre la creación. Son 5 producciones que tengo yo, que fueron 4 han sido ganadas a nivel nacional. Mis producciones no fueron locales, ¿no? Ninguna de las producciones que hice yo fueron locales. Participé en Santiago y ahí de alguna forma salí favorecido para poder hacer mis producciones. Entonces eso también me gustaría mucho conversar en otra oportunidad. Un saludo para ti, Bruno. Seguir por esta senda y nuevamente a la Radio Raíces de abrir las puertas para poder conversar un poco. Bueno, Saludos. muchas gracias de nuevo, Pato. Y bueno, a nuestros auditores y nuestros televidentes les invitamos a seguir las redes sociales de Radio Raíces y a escucharnos en un próximo programa Kawin. Muchas gracias.